un día más de vida. Agradecemos al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, de estar presentes en la casa del Señor. Vamos, hermanos, en este momento a pedir que, hermanos, sea el Señor, hermanos, que nos hable por medio de su palabra. Así que voy a pedir a toda la iglesia que vayamos rápidamente, ya que el tiempo avanza. Romanos capítulo 12, verso 10. Romanos capítulo 12, verso 10. El día de ayer empezamos a hablar sobre la coinonía, la importancia de la coinonía. Vimos la definición que era, hermanos, un mandamiento, una ordenanza establecida por Dios. Nos hacía, hermanos, más compañeros, nos enseñaba a compartir las cosas en común, a tener en comunión todas las cosas. Hoy vamos a continuar a ver, hermanos, la importancia y el ejemplo, cómo debería ser la coinonía, hermanos, en la iglesia del Señor. Romanos capítulo 12, verso 10. Un saludo cordial a todos los hermanos que siempre nos están sintonizando. Hermanos, vemos ahí, nos está escribiendo también nuestra hermana Lourdes Roncal de Trujillo. Está ahí conectada a través del canal. Dios bendiga su vida. Bien, la palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Dios. Dice, la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oramos. Padre, Dios del cielo y la tierra, nos humillamos ante tu presencia, amado Dios del cielo, reconociendo que tú eres Dios y que tú estás presente en este lugar, Padre mío, en la casa tuya, porque tú dijiste que donde estamos dos o tres congregados en tu nombre, tú estarás en medio, bendito Dios del cielo, y creemos a tu palabra, bendito Dios. Tú estás presente, Señor Dios mío, y si tú estás presente, Padre mío, hay victoria. Y si tú estás presente, hay sanidad. Y si tú estás presente, las cadenas se rompen. Y si tú estás presente, Dios del cielo, Señor Dios mío, pasan cosas maravillosas. Bendice a este pueblo, Padre bendito, por medio de tu palabra en esta hora. Reprendemos toda artimaña del diablo, todo poder oculto, Señor Dios mío, toda maquinación, Señor Dios mío, a todo espíritu que se mueve en los aires en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre mío, sean atados y echados fuera de este lugar, fuera de cada vida, Padre mío, y la libertad en esta hora del espíritu que se mueva y sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Este es el segundo video que estamos grabando sobre el tema coinonía. Es muy importante que la iglesia entienda, no solamente la iglesia de Cristo el Salvador, sino la iglesia en el mundo entienda la importancia de la coinonía. Hoy en este último tiempo se está, hermanos, desentendiendo, se está dejando esta parte fundamental de la coinonía. Por eso que a todos los que no han estado presentes el día de ayer, suplicamos que vayan al canal y vean el video que ha sido ya grabado y está en el canal, para que puedan entender cuál es, hermanos, cuál es el significado de coinonía, que entendemos cuál es la ordenanza que Dios nos dio. Hoy queremos continuar rápidamente avanzando. Hermanos, un importante ejemplo de cómo debería ser la coinonía se encuentra en esta frase. Escuchen, esta frase define lo que es coinonía: unos a otros. Esa frase anótenlo. Esa frase siempre ha estado presente desde que la iglesia fue fundada. Unos a otros. La iglesia primitiva vivía unos a otros. ¿Cómo hemos lecturado? Mire, esto es lo que la Escritura manda acerca de la coinonía. Primero, que nos dediquemos los unos a los otros. Escuche, primero, la Escritura ordena 11 cosas. Vamos a ver. Punto número 1, que nos dediquemos los unos a los otros. Por eso el texto que hemos lecturado en Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, con un amor, hermano, que no es fingido, con un amor sincero, con un amor de verdaderos hermanos, como si fuésemos hermanos de la misma sangre. Y en verdad que somos de la misma sangre, porque la sangre de Cristo nos limpió a cada uno de nosotros. Si nosotros defendemos a
nuestra familia, a nuestro padre, a nuestra madre, estamos dispuestos a pelear por nuestros hijos, asimismo, ese debería ser incluso y mayor aún el amor y la unidad que debemos tener dentro de la iglesia. El deber de protegernos, de dedicarnos los unos a los otros, de darnos tiempo el uno para el otro, es lo que la Escritura manda. Por eso, que hermanos, cuando esto no sucede, la iglesia siempre va a ser débil. Y cuando una iglesia es débil, el diablo la puede zarandear, el diablo la puede traer al piso, el diablo la puede dividir. Por eso que siempre se tiene que buscar la unidad, unos a otros. Eso cuesta, eso no es sencillo. ¿Saben por qué no es sencillo? Porque nosotros lo experimentamos en la Asociación de Iglesias Unidas. Es difícil unir a las iglesias, es difícil incluso unir a los pastores. En este tiempo, hermanos, la mayoría siempre está buscando, hermanos, hacer sus obligaciones, que es natural, o a veces algunos buscan el beneficio propio. Pero eso nunca ha sido el patrón de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que tenían todas las cosas en común, compartían el pan, compartían sus finanzas, siempre, hermanos, luchaban nosotros por nosotros, se protegían, se amaban, siempre estaban dispuestos incluso a ir a la muerte. Por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, dice: amados unos a otros. Si no existe ese amor dentro de la iglesia, es en vano que nosotros estemos. Podemos, hermanos, hacer muchas cosas para el Señor, pero aquí la Biblia dice: aquel que no ha conocido el amor, tampoco ha conocido a Dios. El amor cuesta, el amor se cultiva. Por eso cada día debemos congregar. ¿Qué pasa cuando alguien no congrega? ¿Qué pasa cuando alguien falta? Hermanos, uno se debilita, uno no sabe cómo estamos. Por eso que se pierde ese lazo, se pierde ese vínculo fraternal que Dios nos manda. Por eso es muy importante, y esto es un mandamiento. No dijo los que quieran, los que te agradan, porque en las iglesias del último tiempo, como en todos los tiempos, el diablo ha querido traer disolución, siempre ha armado grupos, siempre ha hecho solamente pequeños grupos, solamente con algunos se llevan bien y con los demás no. Ese es un problema que se tiene que romper, porque si no se rompe ese problema, usted tendrá siempre derrota. Usted le preguntará: pero Dios, ¿por qué no escucha mi oración? Si yo oro, si yo ayuno, si yo diezmo, si yo hago esto, es porque en su corazón no hay amor para con todos sus hermanos. No le dedica tiempo a orar, no le dedica tiempo a hacer lo que la Biblia nos manda. ¿Qué es la coinonía o qué manda la coinonía según Dios? Uno, que nos dediquemos unos a otros. Que siempre preguntemos: ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Has comido el día de hoy? ¿Has tenido algún problema? Que siempre compartamos. A veces al final del culto siempre debería haber ese momento de compartir, de conversar, de dialogar. La iglesia primitiva siempre lo hacía. En este tiempo no. La gente a veces con sus deberes, sus quehaceres, termina el culto y con la misma se quiere retornar a su casa para continuar haciendo sus quehaceres. Yo sé que hay que hacer, pero el mayor quehacer es, hermano, que mantener la iglesia unida. Y mantener la iglesia unida depende no solamente del pastor o de las autoridades, sino depende de cada uno de nosotros, porque el día que nos presentemos delante de Dios, Dios nos dirá: ¿y usted qué hizo para mantener la iglesia Cristo Salvador unida? Hermana Débora, ¿usted qué hizo? Hermana Iralia, ¿usted qué hizo para que todos permanezcan juntos, en amor, en unidad? Y usted le dirá: bueno, Señor, yo hice esto y aquello. Y el Señor te dirá: sí, lo hiciste. Y el Señor te dirá: no, no lo hiciste, porque yo lo veo todo. Eso es parte de la coinonía. La coinonía es el deber de cada uno de nosotros, mantenernos, hermanos, en unidad, dedicándonos los unos a los otros. Punto número 2. ¿Qué ordena la Escritura en cuanto a la coinonía? Que nos honremos unos a otros. Anote, punto número 2. Que nos honremos los unos a los otros. En ese mismo texto, la segunda parte, yo solamente he leído con amor fraternal.
en ese mismo texto de Romanos 12:10, dice lo siguiente: en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? Este texto, el mismo texto, nos dice: si en verdad tu amor es genuino, entonces tú vas a honrar a tu hermano, a tu hermano. ¿Y de qué manera se honra? Pues de diferentes maneras, respetándole, valorándole, teniéndole en cuenta en las oraciones, respetándole, sirviéndole. Y ese es el problema que muchos no hacen. La vez pasada, dos hermanas de una iglesia, una hermana, a pesar que tenía un cargo más que la otra, le decía a la hermana: sirve. Y la hermana ni le contestó, ni le dio la mirada y la ignoró. Y yo estaba ahí. Entonces, uno se da cuenta de que no tiene algunas personas que están dentro de la iglesia y pueden tener talento, pueden tener dones, incluso ministerios, pero si no hay el don de servicio, de servir, aun cuando nadie te ve, porque Dios sí nos ve, eso nos tomará cuenta un día el Señor. Cuando la hermana me vio que yo la había visto y que le iba a llamar la atención, y no me interesaba porque yo lo iba a hacer delante de todos, le iba a llamar la atención, inmediatamente quiso hacer caso y obedecer, pero lo que hizo estaba mal. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos servimos los unos a los otros, nosotros no nos honramos, entonces no vale nada nuestro servicio, nuestra aprobación y nuestro amor que decimos tener por Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, entonces nuestro amor por Dios es en vano, es falso. Y ese problema lo tienen millones de cristianos en el mundo entero. No servimos. Nos gusta que nos sirvan, que nos atiendan, que nos aplaudan, que nos elogien, pero no nos gusta atender a los demás. Ese pequeñito, como muchos lo llaman, esa pequeñita acción de servicio, de servir, eso se llama honra. Cuando tú, hermano, por más que tú estés alto, por más que Dios te use, por más que tengas un cargo, seas humilde, pero si tú sirves a tu hermana, aunque no te caiga bien, aunque hable mal de ti, aunque tú le consideres tu enemigo, si tú le sirves, eso es honrar a Dios. Y eso es lo que Dios tomará en cuenta un día. Cuando tú eleves una oración a Dios de urgencia, por una enfermedad tuya o de tu familia o por una necesidad económica, esa acción que tú haces de honrar a los otros, Dios la tomará en cuenta. Mucha gente dice: pero ¿por qué Dios no me escucha? Usted puede hacer muchas cosas buenas, donar todo su dinero, construir iglesias, cantar bonito, predicar bonito, ganar almas, pero si usted no sirve y no honra a los demás, por más que usted diga: bueno, yo tengo un cargo superior, usted no tiene nada. Nosotros los cargos, hermanos, les pertenecen a Dios, no son nuestros. Ni los cargos, ni los talentos, ni los dones, ni los ministerios no son nuestros. Son emprestados por el Señor con el objetivo de servir. Cuando Dios habla en Efesios y dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, en ese orden, escúcheme, en ese orden: apóstoles, profetas, evangelista está más arriba, pastor y maestro, en ese orden. Eso un día vamos a definir eso. Y Dios es perfecto, no es que al azar, siempre hay un orden. Dios es perfecto. Y dice ahí, Él mismo lo constituyó a estos 5 ministerios. ¿Con qué objetivo? Con el fin de perfeccionar la iglesia, o sea, con el fin de servir dentro de la iglesia. Para eso Dios nos llamó. Y esto habla de la honra que debemos tener los unos a los otros, como dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso es el problema en todas las iglesias en el mundo entero. Eso Dios le va a tomar a cuenta. Por más que
permanezca oculto, desapercibido, pase desapercibido, Dios un día llamará a cuenta. Aprenda algo: mientras usted más sirva, Dios le va a honrar, porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. ¿Y cómo usted honra a Dios? Cuando usted honra a uno de sus hijos. ¿Me entiende? Usted no puede decir que usted honra a Dios si no honra a los demás. Usted aprenda a servir a su prójimo, a amar a su prójimo, a hacer las cosas, hermano, no esperando nada a cambio, pero Dios sí las tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque ese servicio que usted hace es anotado en un librito que se abrirá en Apocalipsis, llamado el libro de las obras. ¿Lo entiende? ¿Cuánto usted ha servido? Jamás yo le pondré en alto, o jamás Dios lo usará si usted no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es honra. La honra que Dios demanda es la honra que Dios, hermanos, espera los unos a los otros. Así que los que nos están viendo a través del canal, aprenda a servir, alcanzar aunque sea un vaso de agua, una silla, ore por esas personas, sírvale, sea amable. Todas esas cosas serán que le ayudarán en el día que usted más lo necesite. Porque cuando usted más lo necesite, sus oraciones no subirán a la presencia de Dios si usted no ha honrado a su hermano, a su hermana, a su prójimo. Por eso que la coinonía nos enseña esto, que nos honremos los unos a los otros. Punto número 3. Los que no han venido al culto, no voy a repetir esto. Que vivamos, ¿no? Que vivamos en armonía con los demás. La coinonía nos enseña a vivir en armonía con los demás. Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos capítulo 12, verso 16. Dice la Escritura: unánimes entre vosotros, no altivos, entienda, sino asociándoos ¿con quién? Con los ricos, con los poderosos, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de vivir en armonía con los demás, de vivir en paz, de mantener, como hayan dicho, la fiesta en paz, en tranquilidad. Porque si no, ¿de qué vale nuestro servicio? La gente que no está de acuerdo con usted, ¿qué pasaría? A ver, hermano Hidalgo, si usted aquí vamos a hacer el aniversario de la iglesia, usted da su opinión y no la tiene en cuenta, ¿cómo usted obraría? ¿Se sentiría mal? ¿Se resentiría? ¿Empezaría a murmurar? El cristiano maduro, bueno, normal, no hay problema, dio su opinión, y si no lo toma en cuenta, bueno, tal vez Dios así lo ha permitido. Gloria a Dios, y apoya las otras opiniones que los demás apoyó. Eso es vivir en armonía. El cristiano inmaduro se resiente, se molesta, murmura, chismosea, y eso es lo que estanca, hermano, la bendición de Dios en nuestra vida. Por eso que ese texto dice unánimes, o sea, en la unidad entre vosotros. No altivo, no soberbio, no porque yo soy el pastor voy a decir esto se hace y se hace. No, se consulta, se pone a juicio y se dialoga y se toma la mejor decisión. ¿Lo entiende? Eso es armonía. La coinonía nos enseña a vivir en armonía. Primera de Pedro 3:8. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Dice: finalmente, sed todos
Si la mayoría dice que se va a hacer una cosa y usted no opina de esa manera, pues como la mayoría dijo, pues entonces usted, bueno, si la mayoría dice así, pues hagámoslo para que los demás, para que todos estemos contentos. Dice, unan todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Me entienden? ¿Quién es un amigo? Bueno, un amigo es aquel que disculpa. Un amigo es aquel que perdona, un amigo es aquel que entiende, un amigo es aquel que ayuda a pesar que no le parece, pero ayuda. Eso habla de armonía, en un mismo sentir, teniendo un mismo pensamiento. Y eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque nosotros venimos con pensamientos diferentes. Hemos tenido familia, escuchen bien, una familia que nos ha enseñado unas cosas. Hemos ido a la escuela y nos han enseñado otras cosas. Hemos ido que han ido a la universidad, al instituto, han ido y les han enseñado otras cosas. Han ido a un trabajo y les han enseñado costumbres y cosas y pensamientos. Pero recuerden, todas esas cosas que usted aprendió en la iglesia, por sobre todas esas cosas que usted ha aprendido, está la palabra de Dios. Por eso que Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, sino que todos tenemos que tener, hermanos, estar de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos, pero Dios nunca, absolutamente nunca se equivoca. ¿Ok? Entonces el punto número 3 es que vivamos en armonía con los demás. Hay un texto que muchos se citan que dice, sin santidad, pero antes de decir sin santidad dice, guardad la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, a los cristianos les encanta recitar sin la santidad, pero antes de la santidad, ese texto mismo dice, guardad la paz para con todos. No puedes hablar de santidad si tú no estás en paz para con todos. ¿Y cómo es eso? Bueno, en tu corazón tú tienes que estar tranquilo, en tu corazón tienes que estar en paz, porque aquella persona que tiene a Dios en su corazón, bueno, si nos dice, el hermano está hablando mal de ti, la hermana está hablando mal de ti, tú estás tranquilo. ¿Qué pasaría, hermano José, si le dice, el hermano Humberto está murmurando de usted? Si usted es maduro, tranquilo. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto. No me molesto, ni me amargo, ni me enveneno. Es más, yo fuera al hermano Humberto y conversara con él. ¿Entiendes? Porque usted sabe que los chismosos siempre hablan de más. Entonces, cuando usted está en paz, en su corazón está en paz, usted recién puede entender lo que es santidad. Nadie entenderá la santidad si no vive en paz. Dios demanda vivir en paz para con todos. Que los demás digan, hagan muchas cosas. El cristiano maduro está tranquilo, está en paz. Que te están hablando mal de ti, que están rajando, que se están levantando en contra de ti. El cristiano maduro está tranquilo. ¿Por qué? Porque ha entendido que Dios manda vivir en armonía. Los demás pueden tener pensamientos diferentes a nosotros, pero si yo soy un hijo de Dios, mantengo la unidad, mantengo la armonía, le doy una sonrisa al que habla mal de mí, al que nos hace daño, al que nos calumnia. ¿Por qué? Porque uno tiene que mantener la paz. Eso es parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque entiendo que mi deber como cristiano, más que predicar, más que ser aplaudido, más que levantar muertos, más que hacer milagros, mi deber principal es mantener la paz y la armonía dentro del cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos dentro del cuerpo y de la iglesia del Señor. No es nuestra, es del Señor, y mi deber es mantenerla
unida, en amor, en unidad, porque un día le daré cuenta al Señor. ¿Por qué usted cree que en muchas iglesias no hay milagros, no hay sanidades? No es porque Dios no tenga poder o porque el ministro no tenga poder, es porque hay mucha desunidad dentro del pueblo. ¿Lo entienden? Un ejemplo de esto, y con esto voy a terminar vamos a hablar para hacer 2 videos más todavía, porque son 11 puntos, estamos en el tercer punto. Un ejemplo de esto es, Lucas habla, cuando Jesús habla de 3 parábolas en el libro de Lucas, una referencia al Padre, una al Hijo y el otro al Espíritu Santo, habla de la parábola del Hijo Pródigo. En esa parábola está atribuida al Padre. La parábola de la oveja perdida, esa parábola está atribuida al Hijo. Y también habla de la parábola de la moneda que se perdió. Esa parábola se atribuye al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando la mujer pierde la moneda, se lo pierde dentro de la casa. Y eso es un simbolismo. Está hablando dentro de la iglesia. Esa mujer representa el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea una mujer, sino que representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le ha encargado varias funciones. Una de ellas es la finanza, otra de ellas es que usted entienda y aprenda la palabra de Dios. Hay muchas funciones que tiene el Espíritu Santo. La otra de ellas es que se mantenga la coinonía, la armonía y la unidad dentro de la iglesia. Y cuando no hay eso, dice que el Espíritu Santo dice que está, la mujer dice que está atribulada buscando cómo encontrar esa moneda, pero cuando la encuentra, dice que llama a sus amigas, a sus vecinas y se alegra y hacen gozo y se deleitan en una fiesta. Esas amigas, esas vecinas que llama ahí, está hablando de los milagros, de la unción y el poder, de las sanidades que puede haber en la iglesia. Porque mientras no hay la unidad, mientras no hay las cosas que el Espíritu Santo tiene como función hacer, nunca se va a mover el poder de Dios. Y eso no es culpa, no es que el ministro no tenga poder, que el evangelista no tenga poder, es que hay dureza en el corazón del pueblo. Por eso Jesús le dijo: son un pueblo de duras cerviz. La coinonía es muy importante. Esa coinonía debe mantenerse en la iglesia, esa coinonía debe mantenerse en el hogar, debe mantenerse en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio. Porque siempre va a haber gente que nos va en el trabajo, en cualquier lugar, va a haber gente que nos va a celar, nos va a envidiar, nos va a querer hacer daño. Pero el cristiano maduro siempre mantiene la coinonía, mantiene la paz, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque es diferente, porque no es como el mundo, porque he entendido que un día nosotros nos presentaremos delante de Él y le daremos cuenta. Por eso Jesús dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen y ultrajan. ¿Entiende? Si Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más tenemos que amar a nuestros hermanos? ¿Lo entienden? Eso es fundamental dentro de las iglesias. Para que la iglesia crezca y avance, si no hay coinonía, no hay nada. Hasta ahí dejamos el tercer punto. El día de mañana o pasado continuamos. Nos ponemos en pie, glorificamos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria